El día de ayer, 14 de abril del 2020, ha habido Consejo de Ministros y conferencia de prensa para informar las acciones que se vienen realizando en relación a la pandemia COVID-19. ¿Qué se ha observado en esta conferencia de prensa? Que ha habido dos enfoques para enfrentar la pandemia. Por un lado, el enfoque del Ministerio de Salud, que insiste en su enfoque hospitalario, de fortalecer los hospitales, las unidades de cuidados intensivos y los ventiladores mecánicos. Y por otro lado, el enfoque comunitario que ha propuesto el Ministro de Defensa. Este enfoque ha sido esbozado para coordinar con los gobernadores regionales, con los alcaldes, con los dirigentes comunales, con el apoyo de la Policía Nacional, del Serenazgo y las Fuerzas Armadas, con la finalidad de hacer la búsqueda activa del virus, detectar a las personas portadoras enfermas y sobre todo a los portadores sanos, de tal manera que ellos queden aislados en sus casas, en sus centros laborales o en los lugares de confinamiento que se han hecho, como por ejemplo la Villa Olímpica. Y a través de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y el Serenazgo, hacer un cordón para llevar la alimentación para la gente, lo que necesiten ellos en sus lugares que están aislados, para poder resolver el problema de la pandemia. Este enfoque es distinto al que plantea el Ministerio de Salud y es realmente el enfoque que se necesita para enfrentar la pandemia y tener éxito. Sin embargo, esta es la segunda vez en la presente pandemia en que el Ministerio de Salud pierde el liderazgo. En la primera vez perdió el liderazgo a tal punto que se tuvo que crear una comisión intersectorial, multisectorial en la presidencia del Consejo de Ministros. Luego, con este ministro ya, se creó un comando de operaciones en el Ministerio de Salud. Y ayer el Ministerio de Defensa ha creado una nueva comisión, un nuevo comando para enfrentar la pandemia. ¿Y eso qué significa? Un nuevo liderazgo en este escenario. Yo creo que en los días que vienen, el presidente de la República va a tener que afinar muy bien su gabinete para que ambos puedan coincidir y afinar sus estrategias con la finalidad de preparar las condiciones del país para salir de la presente fase. Porque no nos olvidemos que el presidente de la República ha señalado 3 fases. En esta fase, que concluirá a finales de mayo, junio, significa la fase de enfrentamiento directo contra la pandemia. Luego va a haber una fase de ya mitigar los daños a nivel de todo el país y finalmente, el primer trimestre del año 2021, ya la consolidación y el despegue del país. Esas 3 fases que han sido señaladas con el presidente son una buena noticia porque finalmente aporta la luz al final del túnel que necesita la población para poder soportar esto que se viene con tanta dificultad de la lucha contra la pandemia. Por otro lado, también hay que señalar que el Ministerio de Salud y el gobierno han aprobado 50 millones de soles para un seguro de vida para los trabajadores y los servidores del sector salud que tengan seguro de vida. Y en esta consecuencia es buena la medida en el sentido que si algo pasa, es bueno que tengan los familiares, los deudos, algo de qué recibir a cambio de su familiar que perece. Sin embargo, eso no basta. No es ser agorero, pero lo que la gente necesita no es tener la seguridad de que si muere su deudo quedará con algo. Lo que la familia quiere es que su deudo vuelva a casa sano y salvo. Y para ello es necesario así una cantidad similar, no solo de 50 millones, hemos planteado de 3.000 millones para fortalecer los 8.000 establecimientos de salud y sobre todo darles equipo de protección a los servidores de salud. Nosotros no quisiéramos que muera ninguno. Y ese seguro de vida es imposible estar en desacuerdo porque nadie puede estar en desacuerdo con un seguro. Sin embargo, yo creo que la forma atinada hubiese sido darle el complemento, que es fortalecer las medidas de seguridad de todos los servidores de salud del Ministerio de Salud. Por otro lado, ha sido una buena noticia que se haya destinado 35 millones de soles
para comprar mascarillas para que sean otorgadas a la comunidad, a la población. Las mascarillas son caras, son escasas y en consecuencia hace bien el Ministerio de Salud en poder distribuirlas en los sectores populares donde más se necesita. Sin embargo, también es una medida tardía, porque esto debió darse desde el inicio de la pandemia. Hoy día tenemos gente que todavía sale a las calles sin mascarillas, no solamente porque no tiene la mascarilla y es difícil encontrarla, sino porque tener el dinero para comprar es bien complicado. Por eso es que esta medida es acertada, aunque una vez más, lo reitero, es tardía. Y por otro lado, también es necesario comprender que ya es tiempo que el gobierno se dé cuenta de que vamos a perder esta lucha contra la pandemia si no mejoramos las relaciones entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. No se va a ganar esta pandemia si pretendemos trabajarla como una guerra. Solo se gana si es que se trabaja con la comunidad, en la comunidad y para la comunidad. Si es que se trabaja con cada uno de los 8.000 establecimientos de salud que tenemos en el país y cada uno de acuerdo a su realidad local, con sus líderes locales, con adecuados mecanismos de inteligencia sanitaria para poder hacer el aislamiento y en eso el acompañamiento de la Fuerza Armada, de la Fuerza Policial es muy importante. Además de otras organizaciones de la propia comunidad como los ronderos, los comuneros, etcétera, etcétera. No hay que desperdiciar el tiempo. Todo debe ser urgente, todo debe ser para hoy. Y yo creo que esas desavenencias que se ha observado en el Consejo de Ministros sería bueno que sean resueltas en el más breve plazo con la finalidad de hacer un enfoque integral, comunitario, a favor de todos los peruanos.